Hoy en Cine de Escucha tenemos a una gran personalidad, a un hombre que ha dedicado su vida al que ha sido docente, que ha dirigido los institutos más importantes de turismo en Uruguay, que es Remo Monseglio Betancourt, viceministro de Turismo de la República del Uruguay. Hombre perteneciente al nuevo gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, con visión joven y activa, rodeado de la experiencia que le unen a las personas que como Remo aportan, y su ministro evidentemente, aportan una gran visión de la elaboración de las políticas de promoción turísticas. Remo, en este año en el que nos estamos encontrando, un año evidentemente difícil con la pandemia del COVID, Uruguay ha sido un país ejemplo o ejemplar. Se podría comparar a un país como Panamá por el número de habitantes, casi por la extensión, pero evidentemente el COVID lo afrontó de una forma muy diferente. ¿Cómo afrontó el COVID con las libertades personales abiertas y la libertad de trabajo Uruguay? ¿Y qué resultados obtuvo? Bueno, antes que nada, es un placer estar en contacto con ustedes, José Carlos. Ansiábamos tener esta reunión de amigos, particularmente hablando en un momento tan difícil. Como bien has dicho, Uruguay el 13 de marzo llamó a una emergencia sanitaria, pero con respeto total a las libertades individuales, llamando a la conciencia social de cada uruguayo, que en la enorme mayoría los que podíamos hacerlo, porque evidentemente que económicamente había gente que no podía simplemente quedarse en la casa, pero yo te diría que el 90% de la población nos recluimos, y nos recluimos de una forma voluntaria y ejemplar, lo que nos llevó durante 8 meses a estar en el ranking, te diría, de los 3 países que mejor habíamos manejado la situación de la pandemia. Lamentablemente, en el último mes hemos tenido algunos brotes bastante, te diría, pequeños, pero muy variados en distintas zonas del país, particularmente la capital Montevideo, y eso determinó que el presidente de la República, en forma comprensible, por demás comprensible, no haya cerrado las fronteras totalmente, pero sí haya limitado el ingreso a aquellos que tenían la autorización previa al 16 de diciembre para poder entrar en el país, y pidiéndole a los uruguayos que viven fuera que durante estas fiestas no nos visiten. En un periodo que va desde el 21 de diciembre al 10 de enero, que convengamos que va a pasar muy rápido y que todos convenimos también que la situación que está el mundo, todavía en Uruguay podemos decir que estamos dentro de una cierta tolerancia y de una cierta normalidad. Uruguay tiene una política sanitaria muy especial y ha creado diferentes puestos, ya que están ustedes en verano y tienen la posibilidad, evidentemente, de tener ese buen tiempo, porque claro, hay que explicar a nuestros televidentes que hay un detalle importante. El Cono Sur tiene cambiado el verano y el invierno, mientras por aquí en Europa estamos pelándonos de frío, o en el norte de América están pelándose de frío, ustedes están disfrutando del calorcito del verano. Así que ustedes han colocado diferentes puestos en la calle incluso, donde las personas pueden hacerse un PCR. ¿Es voluntario? ¿Y qué coste tiene? Bueno, hay que ser claro en esto. En materia de costes, cuando es porque se debe a que la persona tuvo algún contacto con alguien que sufre de coronavirus, en ese momento no hay coste alguno. Sin embargo, si uno por motu propio quiere hacerlo, o en el caso de los que están afuera, ingresar al país, se pide un PCR negativo con un máximo de 72 horas que tiene un coste aproximado a los 60 a 70 euros. Pero eso es cuando uno lo quiere hacer porque simplemente tiene dudas. Cuando tiene los síntomas, recurre a la sociedad médica y la sociedad médica se hace cargo y después se lo cobra al gobierno. Bueno, eso es muy interesante porque siempre es un apoyo preventivo que evidentemente apoya a que no haya más contagios o a que la gente pueda ser atendida con tiempo suficiente. Pero hablamos de cosas más lúdicas, puesto que ya tenemos la reducción de turistas al Uruguay. El Uruguay es el país
que proporcionalmente en toda Iberoamérica tiene un mayor número de turistas. Evidentemente vamos a descartar a Panamá, por ejemplo, que por ser un hub tan importante, todos los turistas son de paso. Si no hablamos de turistas residentes, de turistas que pasan varias noches en el país. Uruguay es un ejemplo para ello y tiene dos monstruos a su lado. Los monstruos que tiene son, evidentemente, el primero Argentina y el segundo Brasil. ¿Qué es lo que prefieren los argentinos y los brasileños para este cambio, para este trabajo? Sucede que con Argentina tenemos vínculos de todo tipo, históricos, culturales. Prácticamente somos dos pueblos parecidos, gemelos diría yo, en donde la cercanía también con la ciudad de Buenos Aires hace que, sobre todo las costas uruguayas, las costas sobre el Océano Atlántico, particularmente Punta del Este, y una ciudad que fue inspirada en la Côte d'Azur francesa y que tú amas profundamente, lo sé, como es Piriápolis, marca un punto alto que hace que los argentinos vengan verano a verano en forma masiva. Y eso es lo que justamente hemos tenido, muy a pesar nuestro, que tomar medidas en esta temporada estival, porque evidentemente no podríamos sustentar la atención médica para toda esa gente que viene en verano. Y también hemos tenido entre el 21 de diciembre y el 10 de enero que también pedirle a los uruguayos que viven en el este que no vengan en esas fechas. Pero seguramente después del 10 de enero y todavía queda verano poder vivirse, capaz que podemos lograr de alguna manera naturalizar un poquito más esta situación y que los uruguayos, menos los uruguayos del exterior, como pasó hasta el 20 de diciembre, puedan ir a visitar sus familias. Yo creo que hay un tema importantísimo en ello, ¿no? Porque creo que el Uruguay tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que por ser un pequeño país, es un país que se puede recorrer con bastante facilidad. La segunda es que pasas desde unas maravillosas aguas termales hasta unas playas espectaculares. Y eso hace que el país sea diverso, sin contar con la historia. Pero háblenos sobre algo que para mí y para ustedes no me le dan la fuerza que a mí me gustaría. Hábleme de Piriápolis, los templarios y ese hotel que tienen ustedes, que iba a ser el hotel de el turismo más excelso a lo largo de los 100 años pasados. Cuéntenos sobre ello. Bueno, te estás refiriendo al Hotel Argentino, nada menos. Fíjate qué nombre, en la Rambla de los Argentinos, en la ciudad de Piriápolis, una ciudad costera, un balneario que fue inspirado obviamente en la costa francesa, en la época de la Belle Époque, justamente, por un visionario que era Piria, de ahí el nombre de Piriápolis, que era un aventurero, un soñador, un loco de estos que son los que hacen las grandes obras, porque de otra manera las personas comunes, normales y corrientes, como en mi caso, nunca podríamos pensar, ni siquiera imaginar obras de esa envergadura. El Hotel Argentino, por definirlo de alguna forma, es un poquito, tiene reminiscencias del Carlton de Cannes, por decir algo, y prácticamente también la Rambla fue inspirada en la Promenade de Sanglé de Niza, donde otros soñadores también, como el que fundó el Hotel Negresco, hicieron obras que después increíblemente no tuvieron tiempo de dejar, porque en el caso del Negresco, prácticamente una vez construido, explotó la guerra y fue convertido en un hospital. Y en el caso de Piriápolis fue algo muy parecido, porque realmente Piria pudo muy poquito disfrutar de todo aquello que hizo, pero dejó para los uruguayos ese emblema de la hotelería nacional y una cantidad de otras cosas, como el castillo de Piria, está muy cerca también de allí de la costa, y es un patrimonio que tenemos y que los europeos sobre todo disfrutan mucho porque saben de lo que se trata, volver a esas cosas que acá reprodujimos en el Nuevo Mundo, pero pensando en la Europa madre que realmente nos legó esas cosas maravillosas. Yo creo que vamos a meter un pequeño gusanito en la curiosidad de los viajeros que quieren conocer el Uruguay
Y les dejaremos solamente con esto de Piria, les hablaremos de los caballeros templarios, les hablaremos de cómo Uruguay fue el país que dio de comer a gran parte de los ejércitos de la Primera Guerra Mundial y cómo Francia le donó, le pagó lo que no podía pagarle en aquel momento con la denominación de origen de Champaña para Uruguay, que mantuvo durante 100 años, algo poco conocido pero interesante. Yo les invito a los posibles visitantes al Uruguay que entren en esa historia. Pero yo le pediría a usted, señor viceministro, que me hable usted de las aguas termales que tiene también el Uruguay. Bueno, con el mayor se puede llegar a gusto, ellas? con el mayor gusto lo voy a hacer, pasando sí, por ese recuerdo que ya se terminó, lamentablemente, que era la utilización tanto de la denominación de champán como de cognac, que lo producíamos y en buena forma aquí y que podíamos utilizarlo. Ya eso se terminó hace algunas décadas atrás. Pero bueno, en el caso de las aguas termales, en el Uruguay tenemos 6 puntos termales ubicados fundamentalmente en el litoral norte del país, a la costa del río Uruguay, donde hay aguas termales que van desde los 36 grados a los 45. Cuando sale, por ejemplo, en Termas de Daymán, a boca del pozo de extracción, 45 grados, que les puedo asegurar que pueden hervir una patata con un poco de paciencia. Y en consecuencia son aguas muy saludables que también pasan, en un caso que por estas zonas es único, por las termas de Almirón, que son aguas salobres, totalmente saladas. Les puedo asegurar que es idéntico a darse un baño en las termas de Almirón, en cuanto a la sensación gustativa, digo, que meterse en el Océano Atlántico, acá en las costas de Punta del Este o del propio Piriápolis. Es muy curioso porque eso está totalmente alejado, a 400 kilómetros del mar, pero las aguas son totalmente saladas. Esas aguas termales también nos ponen en una situación casi única en la región y les diría que también en el mundo, porque atravesando la pandemia se decía que no se podían abrir los centros termales porque iban a ser centros de contagio. Sin embargo, después de 6 meses que abrimos los centros termales, no se ha reportado un solo contagio de COVID-19 en toda esa zona que es bastante extensa, que como decía incluye 6 puntos turísticos y cuyos departamentos que son de Paysandú y Salto son los que menos casos de COVID-19 han reportado en el Uruguay. Bueno, estamos recorriendo el Uruguay de una forma diferente. También me gustaría que me hable usted de una parte que es la más deseada por los argentinos, y es la parte de Punta del Este. ¿Qué nos dice esa mano que nos recibe en la playa? ¿Qué nos podría decir? Esa mano nace con un signo medio triste, porque es la mano de un ahogado. Ese es el origen. Después cada uno de las interpretaciones que quiere, porque puede ser también una mano amiga. Punta del Este es algo único en el mundo. Creo que solamente, y no me equivoco al decirlo, porque es un lugar que también conozco y amo mucho, lo más parecido a Saint-Tropez que puede imaginarse a alguien. Con ese puertito que realmente cobija una cantidad de embarcaciones, en este caso fundamentalmente argentinas, y que está rodeado de restaurantes, de bares, de boliches, que hacen e hicieron y van a seguir construyendo una historia de Punta del Este que vino acompañada del glamour de los años 50 y 60. Allí se hacían grandes festivales internacionales de cine, por ejemplo, donde actores como Gina Lollobrigida, los actores franceses de moda en su momento, Omar Sharif, una cantidad de personalidades venían e hicieron de este balneario un lugar realmente top, como se dice acá, o chic, como aman decir los brasileños. Un lugar que era realmente inaccesible en algunos momentos por los altos costos, pero que ahora, por suerte, con los avances y demás de la hotelería
y de todo lo que es la construcción de hermosos edificios se ha estandarizado un poco más, sin perder el glamour, sin perder la naturalidad y la naturaleza de sus playas, y tiene cosas increíbles. Por ejemplo, al ser una península, en la parte más fina que une esa península tiene a su derecha la playa Mansa, donde pueden en algunos días no moverse el agua, ver realmente el agua plana, y del otro lado, 300 metros caminando hacia la izquierda, pueden tener olas para los surfistas más arriesgados en la Playa Brava. Son características únicas de un lugar que nació como pueblo de pescadores, que también fue un lugar tristemente recordado como lugar de faenado de ballenas. Había una enorme cantidad de cetáceos que pasaban y siguen pasando por estas costas, pero bueno, estamos retrotrayéndonos a tiempos muy lejanos que dieron origen a esa ciudad balneario top que hoy es Punta del Este, que nosotros con mucha humildad le llamamos la perla del Atlántico. Bueno, hemos recorrido de norte a sur, de alguna forma el país, pero nos hemos dejado Montevideo en medio, ¿verdad? Y Montevideo, a mí me gustaría que usted nos diga por qué se llama Montevideo y a su vez, qué característica tiene arquitectónica. Bueno, el nombre Montevideo tiene una explicación anecdótica. Cuando vinieron los primeros, digamos así, conquistadores, porque descubridores no se puede decir, porque acá ya estábamos descubiertos por quienes los habitábamos, ¿verdad? Un vigía que venía en una de las fragatas, cuando fue acercándose a la bahía de Montevideo, que está rematada, por decirlo de alguna manera, por un pequeño cerro que no mide más de altura de 180, 220 metros, más o menos, no sé exactamente, pero no más de eso. El vigía divisó ese cerro y en su portugués natal expresó Montevideo. Yo veo un monte en portugués. Y ese Montevideo quedó asociado al nombre de esa ciudad, que es nuestra capital, que tiene ni más ni menos que la mitad de la población que nuestro país enteramente, y que es una ciudad puerto natural, y que, bueno, definitivamente dieron creación a este Estado, a esta República Oriental del Uruguay, que nosotros queremos tanto, y que de alguna manera fue un Estado que de alguna manera separó a Argentina y Brasil, y que fue creado justamente para eso, ¿verdad? Para generar una frontera neutra, digamos, y un país que es muy querido tanto por argentinos como por brasileños, y que solo nos separa el fanatismo por el fútbol. De lo demás, estamos todos consustanciados con las costumbres y queremos mucho que nos visiten turistas de esas nacionalidades. Sí, a mí me habían dicho que querían ustedes que le visitasen porque decían ustedes que los argentinos tienen que ir a aprender a bailar el tango a Montevideo, ¿no? Entre otras cosas. También porque la tira de asado dicen que los argentinos tienen que ir a aprender a hacer una buena tira de asado a Montevideo también. Sí, lo que sucede es que hay determinadas costumbres acá. Si vamos a hablar del tango, vamos a explicar por qué, ¿verdad? El himno de los tangos, la comparsita, fue creado por un uruguayo. ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo, un argentino le agregó letra. Y eso generó controversias muy grandes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Mundial del año 74, si no me equivoco, en Alemania, los dos países se disputaban interpretar la comparsita como la música tradicional. Entonces el embajador uruguayo, en un raptus de picardía, le dijo, bueno, hagamos una cosa, nosotros tocamos la música y ustedes recitan. Entonces, con lo cual, realmente, obviamente íbamos a salir ganando. Pero bueno, estas disputas son típicas de
de un país pequeño que es orgulloso de las cosas que tiene. Como bien decías tú, la tira de asado es tradicional acá, comerla en el mercado del puerto, justamente, donde hay una cantidad de restaurantes típicos, parrilladas, como le llamamos nosotros, y donde esperamos siempre a la diversidad de turistas que algunos vienen ya conociendo, como los argentinos que vienen año a año, pero otros como los norteamericanos, donde tenemos que explicarles las cosas que se sirven en esas parrillas y no siempre es fácil hacerlo y menos fácil de entender. Es fácil entender que una persona que habla con esa pasión de su país, como es usted, es un hombre enamorado de la gastronomía también. En este caso me toca una función, un CN de escucha, pertenece al grupo Excelencias, a un grupo editorial, pero yo tengo un hobby, tengo un amor, y es la gastronomía, y como vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, tengo también el honor de comunicar a través de esta conferencia y de comunicarle que próximamente habrá una academia de gastronomía al estilo de la Academia de las Ciencias o de la Academia de la Lengua o de la Música o de las Artes, no como escuela, y que se va a constituir próximamente y que ustedes estarán informados de ello. Pero hablando de esto y hablando de usted, hablando de esta posibilidad que podrían tener de entrar en la liga también de las grandes academias de gastronomía del mundo, que a usted en la gastronomía de Uruguay, que no sea enseñarles a los argentinos a hacer tira, sino díganos qué podemos comer en Uruguay que no se pueda comer en Argentina, que sea tradicional uruguayo. Bueno, sería muy, muy difícil poder decirlo. Como define un ex socio mío, nosotros dirigimos y creamos lo que hoy es la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay. Este ex socio es un chef reconocido, una persona sumamente versada en todo lo que es la gastronomía uruguaya. Él la define como un melting pot, como una mezcla justamente de distintas culturas. Nosotros somos un pueblo prácticamente en un 99% constituido de inmigrantes y por lo tanto nos fuimos nutriendo de lo mejor de la gastronomía italiana, española, en algún caso francesa también, pero fundamentalmente española e italiana. Y es así que las pastas caseras acá son un clásico. Hasta hace pocos años prácticamente todas las familias usaban fabricar su propia pasta para los domingos. Ahora ya eso se ha perdido un poco. Se encuentran obviamente platos que hemos incorporado también, como en lo que me es particular mi plato preferido, que es la paella. Acá se ha generalizado mucho. No puedo decir que puedan haber platos tradicionales. Increíblemente, el único plato realmente reconocido como uruguayo lo inventó un tío abuelo mío en un restaurante emblemático que se llamó Mario y Alberto, Montevideo, que es también otro plato que tiene reminiscencias italianas, los capelletis alla Caruso, que la característica que tienen son capelletis hechos en una salsa con champiñón, una salsa bechamel, a la cual aquí en Uruguay le agregaron el extracto de carne, que era un extracto producido por algunos frigoríficos para enviar justamente en un volúmenes pequeños, pero para enviar fundamentalmente al mercado inglés. Y eso que tiene un sabor realmente muy, muy potente, le da la característica a ese plato. Después la torta pascualina, toda la pasta frola, todas aquellas cosas, el mismo puchero criollo que está inspirado en lo que podría ser el pot-au-feu francés o en el cocido de Portugal. Todos son reminiscencias y herencias que nos han dejado las corrientes migratorias que hemos tenido acá en nuestro país. Bueno, yo con esto aprovecho también para invitarle a que presenten un plato tradicional uruguayo y que lo rieguen o lo acompañen mejor con una buena bebida. No tiene por ser un alcohol, no tiene por ser un vino, sino la bebida que ustedes utilizarían con más pasión en su comida tradicional. Y que esto nos lo entreguen en la Academia Iberoamericana de Gastronomía para poderlo presentar
en el Madrid 2021, que es como se tiene que llamar ya, el que no pudo ser 2020, donde toda Iberoamérica estará reflejada en la capital de la cultura de gastronomía de Iberoamérica, que será Madrid en este próximo año. Les invito a que esto en estas próximas semanas, por favor, nos haga llegar ese plato. Y le diría algo más. Hemos hablado de la gastronomía, hemos hablado de la cultura, pero dentro de la cultura, ¿cómo establece usted la arquitectura como uno de los valores de Uruguay? Explíquenoslo. Bueno, de alguna manera también ahí grandes, pero muy grandes arquitectos europeos vinieron a construir en Montevideo obras emblemáticas. Obras como el Palacio Legislativo, por ejemplo, que es donde funciona el Parlamento uruguayo, tanto senadores como diputados, donde he tenido el orgullo también de pasar como diputado suplente, alternativo, pero que configuró para mí un gran honor en mi vida, que está construido todo con mármoles italianos y que realmente es una obra de arte, y le diría que sería, para mi gusto, la obra arquitectónica emblema de nuestro país. Y después, tantos otros, como las mismas obras de Piria que nombramos, como el Castillo Pitamiglio, que ahí conlleva un poco también la historia de algunos alquimistas que hicieron obras arquitectónicas importantes, como Dieste, que fue un arquitecto que generó una forma de construcción pero muy interesante y prácticamente fue un pionero. Así que nosotros en Uruguay tratamos de preservar toda esa cantidad de obras arquitectónicas que hicieron a nuestra cultura. No siempre ha sido posible. Lamentablemente la ciudad vieja, que es la que rodea el puerto de Montevideo, muchos de esos edificios se han perdido, pero ahora muchos otros, reconstruyéndose sobre todo como hoteles boutique, y les puedo asegurar que si buscan en internet Alma Hotel Boutique se van a dar cuenta de lo que les hablo, que es un edificio emblemático, hermoso, la ciudad vieja, Alma Hotel Boutique, googleenlo, es uno como una muestra, le diría yo, de varios hoteles como el Plaza Fuerte, como otros que se reconvirtieron en la ciudad vieja para no perder esos emblemas arquitectónicos que tenía el Uruguay y particularmente Montevideo. Y también tengo que nombrar ahora algo que fue redescubierto de alguna forma, que es el Castillo Morató. Esto está en el interior del país, hace 30 años que no lo visitaba nadie, y quien les habla ha tenido la oportunidad a través de los herederos, que son 4 hermanos de la familia Morató, de visitar ese castillo que está en el departamento de Paysandú, que también les puedo asegurar que a muchos europeos y de todas las nacionalidades que quieran venir a visitarnos les va a sorprender cuando lo vean. Bueno, yo voy a cerrar esta entrevista con usted con una visión para los posibles viajeros al país. Si recorremos el norte del país desde Montevideo y nos vamos a Paysandú o a la zona termal y nos pasamos 2 días en la zona termal, vamos a sentir un Uruguay muy concreto, muy diferente a lo que nos imaginamos. Si bajamos a Montevideo y pasemos por sus calles melancólicas, por ese centro histórico tan bonito, podremos llegar también a un reflejo de esos años 60, esos años 40, esos años 20, antes de su guerra, antes de sus peleas, que realmente brillantes. Cuando la primera y segunda era la cumbre, la cuna de Iberoamérica también. Y si seguimos hacia abajo, desde que salgamos de Montevideo hasta que lleguemos a Punta del Este, pasaremos, entre otros sitios, por Piria. Y cuando lleguemos a Piria, tendrán que verla ustedes si pueden desde arriba y verán unos caminos templarios, que es el plano de la ciudad, que es un plano de un castillo templario o de una ciudad templaria, perfectamente estructurada por un arquitecto. Un hotel, el Hotel Argentino, que como historia tiene... Yo creo que es el Hotel Argentino porque le estamos hablando. Pienso que es un monumento nacional importante para hablar. Ese hotel es un templo templario en su interior, con un crucero perfecto marcado y 2 púlpitos, cosas que tienen que ver. Y no se olviden de subir
al altar del toro o de las aguas, y tampoco al castillo de Piria, donde hay unos excelentes viñedos que estuvieron abandonados durante muchos años. De ahí pasarán ustedes, ya al final de todo, a donde vamos, a Punta del Este, a la playa, donde nos daremos la mano o nos haremos la foto frente a la gran mano. Y ahí podrán descansar ustedes en algún buen hotel que tiene excelentes termas y excelentes bodegas, donde la gastronomía tiene también un valor. Por lo tanto, este cierre que yo le he hecho a usted, quisiera que usted lo coronase con algo, porque esto es mi amor por ese pequeño país que es grande en el corazón. Díganos usted cómo podría cerrar esta entrevista con algo que invite a las personas a viajar al Uruguay. Yo creo que el amor que le has puesto tú, José Carlos, a la descripción de mi país, de nuestro país, realmente sería el mejor cierre. Pero le agregaría unos kilómetros más después de Punta del Este para hablarles de la costa oceánica de Rocha. Rocha es el departamento, te diría que es la joya escondida del Uruguay, es como una gema realmente que nosotros estamos tratando de darle mucho valor ahora, con dos lugares que son hermosísimos. Tiene muchos lugares hermosos, pero yo te definiría dos, que uno es el Cabo Polonio, donde hay un faro allí justamente, que es un pueblo que está totalmente viviendo como hace 200 años. En la mayoría de los casos sin luz eléctrica, donde internet la usan muy poquitos, porque ahí justamente la gente va a desenchufarse, a impregnarse del yodo de las aguas del Océano Atlántico, y es un lugar único, pero realmente único, donde salís a caminar por esas costas y te encontrás con lobos marinos, te encontrás con todo tipo de fauna y de flora que realmente es única en esta parte del país. Y el otro, Punta del Diablo, que es también un lugar hermoso, con una bahía muy, pero muy bonita, con aguas transparentes, con casas de pescadores y también con una cantidad de, te diría, cabañas, que es muy, muy hermoso visitar. Sumado a eso, hay un balneario también de cabañas hechas sobre pilotes de madera y La Pedrera, que es un lugar donde transcurrí mis primeras vacaciones cuando era muy pequeño. La Pedrera también es un lugar que mezcla las rocas contra un descampado de playa inigualable. Rocha te diría que sería el cierre ideal para esta entrevista, que para mí ha sido un placer, porque no han sido otra cosa en estos momentos que poder abrazarte aquí en mi país y poder mostrarte un poco de lo que tú ya conoces para que me expliques tú todo lo que sabes y yo poder mostrarte algunas de las cosas que son pocas que todavía seguramente a ti te faltan ver. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias por esta deferencia que me has hecho. Gracias, Remo, por estas palabras y este tiempo que nos has dedicado, que aunque los televidentes no lo vean ni los internautas tampoco lo puedan ver igual, sé que nos ha permitido conocernos un poco más, hablar mucho más tiempo del que está en cámara y de esa forma tener un lazo que seguramente nos unirá en un futuro. Así que espero ir próximamente por vuestro país, a ver si dejamos esta pandemia a un lado, y voy a inaugurar la Academia Uruguaya de Gastronomía en nombre de mi presidente Rafael Anson Olías. Un abrazo muy fuerte. Abrazo muy fuerte y espero que esa promesa se cumpla lo antes posible. Un gran abrazo a todos. Nos veremos en Fitur. Chao.